Vamos a seguir hablando del tema de qué. Venimos con una serie de qué. Del bautismo. Venimos con una serie hablando sobre el bautismo. Hoy nos vamos a centrar en ver las razones de por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños. Como siempre, es un tema en el que hay mucha división entre los cristianos, ¿no? Muchos no le dan la importancia que se necesita, y en la mayoría de casi todas esas iglesias pues no bautizan a los niños y nos critican a nosotros porque bautizamos a los niños. Entonces vamos a mirar esta noche con las Sagradas Escrituras por qué nosotros lo hacemos. Bien, entonces lo primero que yo les quiero que tengan claro es una cosa. Mire, no hay una sola cita en la Biblia que prohíba bautizar a los niños. Ténganlo claro. No existe. Ustedes le pueden decir a cualquiera, búsqueme una cita en la Biblia que diga está prohibido bautizar a los niños, y no la hay. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? Interpretaciones de otros textos bíblicos. Por ejemplo, que Jesús se bautizó siendo adulto, entonces deducen que uno se debe bautizar siendo adulto. Entonces lo que hay es deducciones, pero una cita bíblica específica que diga eso, no la hay. Y pongan ustedes al que quiera buscarla y verá que no se la va a encontrar. Entonces, voy a arrancar esta noche explicándoles algo que espero hacerme entender con esto. Y voy a ser también muy honesto porque nosotros estamos aprendiendo la Sagrada Escritura de una forma correcta. No lo que nos conviene ni como nos conviene, sino lo más honesto posible, porque sabemos que tenemos una responsabilidad con un montón de gente y yo la tengo con ustedes, ¿sí? Entonces, miren, vamos a volver a mirar algo que ya estudiamos, pero que lo voy a tomar para lo siguiente. Miren, nosotros vimos que la palabra bautismo significaba ¿qué? Sumergirse, ¿sí? Es decir, inmersión en agua, ¿cierto? Y dijimos que Juan Bautista sumergía ¿qué? En agua, pero vimos que Jesús ya no sumerge en agua, sino que sumerge en ¿qué? En el Espíritu Santo. Entonces, ese es un tema que ustedes ya pueden encontrar en YouTube, la diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan Bautista, ¿cierto? Pero ojo, miren lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Si bautismo significa sumergirse, y el bautismo de Jesús, que no es el mismo de Juan Bautista, y lo dijo el mismo Juan Bautista y lo dijo San Pablo, y el bautismo de Jesús es sumergir a la gente en el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos decir que en la Biblia sí hay un bebé bautizado. Y miren, si ustedes van a Lucas 1:13 en adelante, miren lo que dice, presten atención. Dice, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Miren lo que dice, será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento. Porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, y ojo con esto, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Entonces, vuelvo y repito, si el bautismo de Jesús es sumergir a las personas en el Espíritu Santo, porque bautismo significa sumergirse, entonces Juan Bautista ya fue bautizado ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. Aquí apenas el ángel le estaba anunciando a Zacarías y a Isabel, o a Elizabeth, según la versión de la Biblia que manejen. Pero si ustedes van a Lucas 1:39 en adelante, ¿se acuerdan cuando María visita a su prima Elizabeth o Isabel? Y dice que ella se llenó del Espíritu y que la criatura brincó de gozo en su vientre. Entonces ahí se cumplió esto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes me entiendan y tengan claro, en lo cual yo quiero ser honesto con la Sagrada Escritura? Miren, si bien es cierto, esto es un bautismo, no es un bautismo sacramental. ¿Por qué no es un bautismo sacramental? Porque yo les dije en otra charla que los sacramentos son obrados por el Espíritu Santo. Y eso se da después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene de forma carismática. Ahora, otra cosa con lo que yo quiero ser honesto es que yo no me puedo basar en este texto que acabo de leer, donde Juan Bautista es sumergido en el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, para decir que entonces podemos bautizar a los niños desde el vientre de la mamá. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito,
Si es un tipo de bautismo, sí se sumerge en el Espíritu Santo, pero no es ni un bautismo sacramental, ni yo lo puedo utilizar para decir que entonces hay que bautizar a los niños desde el vientre de la madre. ¿Me hago entender con eso? ¿Sí? Pero si lo miramos bien, como el bautismo de Jesús es sumergir a las personas en el Espíritu Santo, pues entonces Juan Bautista fue sumergido desde el vientre de su madre. Y esto concuerda con la enseñanza que nos da el apóstol Pedro, de donde les voy a dar la primera razón de por qué nosotros bautizamos a los niños. Es la enseñanza de Pedro en Hechos 2:37, después del acontecimiento de Pentecostés. Mire lo que dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, el tema del bautismo para el perdón de los pecados ya lo explicamos también y explicamos que era el pecado original y todo eso. Quien no lo haya visto, entonces lo puede mirar. Listo, ahí está también. Pero ojo, entonces vamos a suponer que para nuestros hermanos no católicos no existe el pecado original, entonces ellos no creen en el bautismo para el perdón de los pecados de los bebés, ¿cierto? Pero resulta de que el bautismo no es solamente para eso. El bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, vamos a mirar para qué más. Y ahí vamos a ver si es para los niños o no. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, con el bautismo se perdonan los pecados, pero no solamente eso. Con el bautismo se recibe ¿qué? Un don, un regalo. El Espíritu Santo. Ahora, pregunto, ¿será malo que un niño reciba el Espíritu Santo? No. Y si de pronto para nuestros hermanos no católicos es malo que un niño reciba el Espíritu Santo, entonces ¿por qué Juan Bautista lo recibió desde el vientre de su madre? Entonces, hago la siguiente pregunta. Si por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo, ¿yo puedo bautizar a un niño para que reciba el Espíritu Santo? Claro que yo puedo bautizar un niño para que reciba el Espíritu Santo. Eso lo confirma lo que sigue diciendo el texto. Mire, dice así: porque para vosotros es la promesa. Es decir, Pedro está diciendo, para vosotros los que estáis ahí, que necesitan convertirse a Jesús, que necesitan arrepentirse de sus pecados. Entonces, para ellos, ese es quien, la promesa del Espíritu Santo. Pero no solamente para ellos, dice, y para vuestros hijos. Entonces, esta es una de las razones, de las muchas que les voy a dar, porque nosotros los católicos bautizamos a los niños. Porque por medio del bautismo reciben un maravilloso regalo, un maravilloso don. ¿Y es qué? El Espíritu Santo. Vamos a ver otra razón más. Si ustedes van al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice de la siguiente manera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, póngale cuidado. Viene Jesús a donde Juan, a que Juan lo bautizara. Y cuando Juan lo ve venir, dice: oiga, pero si aquí el pecador soy yo. Usted, Jesús, no tiene pecados, usted, porque el que necesita ser bautizado por usted soy yo. Porque yo sí tengo pecados, en cambio usted no tiene pecados. Entonces, Jesús le dice: conviene que lo hagamos para que cumplamos la justicia de Dios. Es decir, para que no le frustremos a Dios un plan que tiene en la vida de Él. Entonces, vuelvo y repito para que quede claro. Con el argumento de que Jesús no tiene pecados, Juan quiso frustrar un plan que Dios tiene trazado en la vida de Jesús y en la vida de todos los bautizados. Ahora vamos a mirar cuál es ese plan y vamos a ir mirando y verá que es lo mismo que lo están negando los protestantes a los niños. Ese plan que estaba frustrando Juan en Jesús porque no tiene pecados es el mismo plan que frustran los hermanos separados en los niños. Vamos a mirar cuáles son esos planes. Dice: entonces le dejó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Pues que Juan Bautista se dejó enseñar por Jesús, se dejó corregir por Jesús. Jesús le dijo: está bien, yo no tengo pecados, pero no importa eso, lo importante aquí es que yo me bautice para que cumplamos la justicia de Dios, es decir, lo que Dios tiene planeado. Ahora vamos a mirar qué es. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos.
aquí está lo primero que pasa cuando una persona es bautizada. ¿Qué es lo que pasa? Se abren los cielos para esa persona. Entonces, esto era lo primero que Juan estaba frustrando en Jesús, porque él decía, Jesús no tiene pecados. Y era que se abrieran para él, ¿qué? Los cielos. Y esto es una de las primeras cosas que le están frustrando los pastores y todas las sectas protestantes a los niños cuando no los bautizan, que se abra el cielo para ellos. Ahora sigue. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, después de que se abren los cielos para el bautizado, ¿qué pasa? Desciende el Espíritu Santo y se cumple lo que dijo Pedro ahorita, en Hechos 2:39, que con el bautismo se perdonaban los pecados, pero que se recibía también el Espíritu. Entonces esto era lo segundo que Juan Bautista estaba frustrando en Jesús, que viniera sobre él el Espíritu Santo, y es lo segundo que los protestantes le están frustrando a sus hijos, o a personas inclusive ya muy grandes, porque les dejan el bautismo opcional. Y yo conozco personas allá de mucha edad que no se han bautizado porque creen que el bautismo no es importante. Entonces, ¿qué es lo segundo que le frustran? Que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Sigue. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está lo tercero. ¿Qué era lo tercero que Juan estaba frustrando en Jesús? Porque cuando lo vio venir dijo, no, usted no tiene pecados, usted no necesita el bautismo. ¿Qué era? Que el mismo Padre Dios dijera, este es mi Hijo amado. No cualquier persona, el mismo Padre Dios lo reconozca como su Hijo. Eso es lo tercero que le están frustrando los pastores de las sectas protestantes y esos papás a esos niños. Que sean hijos de Dios, porque ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? Por medio del bautismo. Entonces, ahora les hago una pregunta. ¿A usted quiere que a su hijo se le abran las puertas del cielo, venga sobre él el Espíritu Santo, y el Padre diga, este es mi Hijo amado, es decir, que se haga hijo de Dios? Si usted quiere eso, ¿qué tiene que hacer? Bautísimo. Si su hijo no se abren las puertas del cielo para él, no recibe el Espíritu Santo y no se hace hijo de Dios, créame que no es culpa de Dios, es culpa de esa persona que no se deja enseñar como se dejó enseñar Juan Bautista, que se dejó corregir y accedió a bautizar a Jesús, aunque Jesús no necesitaba bautismo. Entonces, esta es otra de las razones de por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños, para que se les abran las puertas del cielo, venga sobre ellos el Espíritu Santo y sean hijos de Dios. Ahora vamos a ver otra razón más de por qué nosotros bautizamos a los niños, y esta vez los invito a ir a 1 de Pedro 3:19. Dice de la siguiente manera, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez les esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Entonces nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, devolviéndose al Génesis, al diluvio, que en las aguas del diluvio se salvaron 8 personas, ¿sí? Que en las aguas del diluvio con Noé se salvaron 8 personas. Pero ojo a lo que sigue. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, vuelvo y repito, está diciendo el apóstol Pedro que así como las aguas del bautismo salvaron a 8 personas, así las aguas del bautismo salvan a ¿quiénes? A todos los bautizados. Entonces con esto vemos que el bautismo es ¿qué? Necesario para la salvación. Pero ahora, resulta de que Pedro no estaba diciendo nada nuevo. Pedro estaba diciendo algo que Jesús ya había dicho. Si ustedes van nuevamente al diálogo de Jesús con Nicodemo, en Juan 3:3 dice de la siguiente manera, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu, ¿el que no nazca de qué? Del agua y del Espíritu, no entrará al reino de los cielos, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, resulta de que hay 2 nacimientos. El primer nacimiento es cuando nacemos
de nuestros padres, es decir, de la carne. Pero el segundo nacimiento es cuando nacemos ¿de qué? Es decir, cuando somos ¿qué? Cuando somos bautizados. Entonces, vuelvo y repito, Pedro no está diciendo nada nuevo a lo que ya había dicho Jesús. Entonces, ¿yo cómo le puedo negar el bautismo a un niño si es necesario para la salvación? Si es para un nuevo nacimiento y para que pueda entrar al reino de los cielos. Dice, el que no entrará al reino de los cielos. Ahora hago la pregunta, ¿usted quiere que quiere ir al reino de los cielos y quiere además que vayan sus hijitos? Pues bautícelos si de verdad lo quiere. Ahora yo como papá lo que más deseo es que mis hijos vayan al reino de los cielos. Yo no sé para ellos o para los demás o para ustedes, pero yo sí lo que más deseo es eso. Entonces esta es otra de las razones de por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños, para que tengan un nuevo nacimiento y para que puedan entrar al reino de los cielos. Vamos a ver otra razón más y ahora los invito a ir a Romanos 6:3. Mire lo que dice, en signo de pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Aquí quiero hacer una claridad. Ahí dice, ¿o no sabéis que todos? Pregunto, ¿todos son todo el mundo? ¿Paganos, ateos, y creyentes, no creyentes? ¿Quién? ¿Estos todos quiénes son? Los bautizados. Ahí lo dice. Todos es solo para los bautizados. ¿Qué quiere decir? Que los no bautizados no entran en todos. Tengan en cuenta esto porque va a ser muy importante. Los no bautizados no entran en todos. Vuelvo y lo repito. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, más claro para dónde? Dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, aquí San Pablo nos viene a decir que el bautismo es para tener una vida nueva, para morir al pecado y al hombre viejo y nacer a un hombre nuevo. Pero ojo lo que sigue. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto que dice aquí es tremendo. Mire, esto que dice aquí es tremendo. Porque dice que por el bautismo somos plantados con Jesús en su muerte. Pero que de la misma manera que Él resucitó, vamos a resucitar también nosotros. Entonces, yo pregunto, si el bautismo es para insertarme en la muerte de Cristo, y así como Él murió, yo morir, pero así como Él resucitó, yo resucitar, ¿vale la pena bautizar a nuestros hijos para que resuciten así como Cristo resucitó para la vida eterna? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Vuelvo y repito, yo como padre lo que más deseo en este mundo es que mi hijo resucite para la vida eterna. Y lo que dijimos ahorita, yo no puedo ser egoísta, yo no puedo querer eso para mí, pero no quererlo para mis hijos. El problema es que todos ellos quieren eso para sus hijos, pero no los bautizan. Y lo primero que hay que hacer es ¿qué? Bautizarles. Y ahorita vamos a llegar a un punto que es clave para esto. Entonces, esta es otra de las razones de por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños. Para que así como Cristo resucitó, Él también pueda resucitar para una vida eterna con Dios. Vamos a ver otra razón más. Ahora los invito a ir a 1 Corintios 10:1. Mire lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo dice, yo no quiero que ustedes, hermanos, sean ignorantes. Otros verán si lo son, pero ustedes no. Ustedes no pueden ignorar esto. Mire, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué está hablando? Está hablando de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó el mar. ¿Se acuerda? Y que después cuando iba a pasar el faraón y sus caballos, se cerró el mar y ellos pasan al desierto y luego cogen camino a la tierra prometida. Pero ojo, dice, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí?
Está diciendo que el paso del mar es figura o prefigura de lo que es el bautismo en el Nuevo Testamento. Y dice que todos los que pasaron fueron bautizados. Fíjese que no dice todos menos las mujeres o todos menos los niños. ¿Todos son? Todos. Y ellos tampoco dejaron los niños en Egipto. Entonces, esto concuerda si lo comparo, por ejemplo, con Hechos 2:39, donde Pedro dice que esa promesa es para ustedes y para vuestros hijos, entonces concuerda con eso. También concuerda con Hechos 16:31, cuando dice que el carcelero se bautizó y todos los de su casa con él, entonces están incluidos también todos los de la casa, los niños. Y también concuerda cuando Jesús manda en Mateo 28:18, que dice: hagan que todos los pueblos, no dice que todos menos los niños, sino que todos los pueblos sean mis discípulos, y dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden lo que yo les he mandado, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, esta es otra razón de por qué nosotros bautizamos a los niños, porque nos dice aquí el apóstol Pedro que el paso del mar es prefigura del bautismo en el Nuevo Testamento, y dice que todos fueron bautizados, no excluyeron a los niños.